¿Qué tienes que hacer la próxima hora? Te invitamos a escuchar aquí en Romántica 105.3, gracias a NBS, el mundo de los negocios. Todo lo que gira en torno a la industria, la producción, el marketing, las innovaciones, el recurso humano, la empresa, las negociaciones, el comercio electrónico y mucho más. Conducido por los expertos Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez, quienes siempre te motivarán y dejarán con una enseñanza y una sonrisa en el rostro. El mundo de los negocios inicia ahora. Y muy buenos días y bienvenidos una vez más al mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS aquí en 105.3. Les damos la bienvenida un viernes más, como siempre, saludándolos, esperando que estén teniendo un día lleno de pensamientos positivos y de mucho éxito. Nos encontramos aquí gracias a Escuela de Negocios NBS, más de 16 años formando profesionales al máximo nivel y como cada viernes hablando de temas de interés general, de marketing, de negocios, de finanzas, de todos esos temas que ustedes siempre nos piden a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que pueden escucharnos a nivel nacional acá en 105.3, pero también a través de Facebook Live. Pueden vernos en este momento, pueden ingresar y vernos actualmente en este mismo momento de nuestra entrevista. Hoy con un tema que nos han pedido en distintas ocasiones. Cada vez que hablamos de finanzas nos piden hablar justamente de finanzas positivas, de cómo tener unas finanzas personales e incluso empresariales adecuadas y por supuesto hoy ese es nuestro tema, finanzas positivas aquí en 105.3. Recuerde, manténgase en sintonía que este es un tema que seguramente les va a gustar a todos y como cada viernes no estoy solo, sino que tengo un invitado muy especial, experto en este tema, que nos va a ayudar a dilucidar todos estos temas de las finanzas positivas, de la educación financiera. En esta ocasión, en esta mañana de viernes, nos acompaña José Gómez, subgerente de sostenibilidad de BAC. José, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Eder, muchas gracias, mucho gusto. Gracias por estar acá. La idea, pues justamente de hoy, como lo hemos platicado, pues es aportar valor en este tema de finanzas personales. Nos escuchan miles y miles de personas en este momento a través de la Radio Nacional. También saludamos a todos los que nos escuchen en este momento a través de Spotify, de YouTube, de SoundCloud, de todas las plataformas digitales, dentro y fuera de Guatemala, toda la comunidad NBS en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, que siempre nos dejan sus saludos allí en las plataformas. Hoy nuestro invitado José Gómez. José, este tema de finanzas personales lo hemos tratado en otros momentos. Claro. Y es un tema que nos piden muchísimo, porque creo que al final es un tema al que a veces le huimos. Como buenos latinos, le huimos un poquito al tema, pero que sabemos que es sumamente importante. O sea, antes de empezar a hacerte algunas preguntas que quisiera que nos ayudes a ver, cuéntanos un poquito, José, quién eres, por qué te tenemos invitado hoy acá, porque nosotros te conocemos, pero para que la audiencia también sepa quién es José Gómez y por qué hoy nos vas a contar de este tema de finanzas positivas. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Gómez. Yo soy licenciado en Mercadotecnia con una especialidad en responsabilidad social y sostenibilidad y una maestría en comunicación estratégica e imagen institucional. Llevo un poquito más de 7 años como conferencista en temas financieros, apoyando a que las personas puedan reestructurar muchas veces su salud financiera, a que las empresas puedan establecer modelos de negocio, más que todos los pequeños y los medianos como tal. Y es un tema que me encanta, es un tema que me apasiona muchísimo y honrado de poder estar con ustedes en esta mañana. No, muchas gracias, José, por acompañarnos y en esta pequeña presentación utilizaste un término salud financiera. Claro. Y es un término que en los últimos años se ha tocado muchísimo, pero la verdad es que cuando estamos ya en el día a día, nos podemos preguntar muchas veces a qué se refiere uno con ese tema. Nos hablan de libertad financiera, salud financiera, de la importancia de las finanzas personales, pero me gustaría que empezáramos en esta mañana, José. ¿Qué es realmente este concepto de salud financiera? ¿Por dónde deberíamos empezar a tocar este tema de las finanzas? ¿Por dónde empezar? Porque es un tema muy amplio, claro. Pero ahorita, en este momento nos escuchan alguien que está en su oficina, que va manejando o que está en la casa. ¿Por dónde empezar a desarrollar el tema de las finanzas personales?
Creo que es un tema que, como bien lo dices, abarca muchísimos aspectos y hoy en día todas las personas manejamos dinero y recursos en la vida. Sí. Un doctor utiliza dinero, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, una ama de casa, un niño, es decir, todas las personas utilizamos este recurso como tal. Ahora, cuando hablamos de salud financiera, nos enfocamos en que tiene que haber un balance entre lo que yo estoy ganando, entre lo que estoy gastando y entre mi nivel de endeudamiento. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que por lo general las personas somos muy transaccionales. El día de hoy recibo mi dinero y empiezo a hacer pagos y entonces si me sobra dinero, pienso que olvidé pagar más de algo. Ya. Y entonces es ahí donde nosotros estamos acostumbrados muchas veces y es la famosa frase de vivir al día a día. Ajá. Hoy me pagan, hoy Para me eso lo gasto, trabajo. para eso trabajo. El famoso Dios proveerá Así prácticamente, es. que es lo que se utiliza mucho. Entonces, salud financiera se refiere justamente a eso, entre un balance para saber cómo está mi nivel de endeudamiento, cuáles son estos gastos fijos, cuáles son estos gastos variables y cuál es el disponible que me queda para ahorro y también para la parte de algunos imprevistos. Ahora, esto por lo general suele ser, y cuando uno lo escucha por primera vez, es algo que tal vez las personas dicen, bueno, pero tendría que ganar muchísima plata para poder tener justamente una salud financiera. Ahora, hay un dato bien interesante y es que no importa cuánto es lo que yo gano, sino que el secreto está en cuánto es lo que yo gasto. ¿Qué significa eso? Las personas por lo general gastamos conforme a lo que nosotros ganamos. Eso significa que si el día de hoy me incrementan el salario, el día de hoy me pagan un aguinaldo, que es el bono extra que se viene ahorita en el mes de diciembre, lo recibo, pero ya está comprometido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general yo tengo que hacer un balance entre mi calidad de vida y entre el salario, que esa es la parte interesante que por lo general las personas se dan un estilo de vida que económicamente no se lo pueden dar. Entonces, salud financiera es justamente encontrar este balance. Cuando uno va al médico, por ejemplo, uno llega y al nutricionista, que es el ejemplo más claro, uno llega y dice quiero bajar de peso. Entonces el nutricionista empieza a hacer una lista de cuáles son aquellas cosas que tenés que empezar a dejar. Por ejemplo, tenemos que dejar el pan, tenemos que dejar las sodas, tenemos que dejar la comida chatarra. Es decir, ¿qué es lo que pasa en la parte financiera? Es exactamente lo mismo. Cuando hay personas que se acercan a mí y me preguntan, mira, ¿cómo puedo hacer para justamente equilibrar mi nivel de vida? Entonces empezamos como, bueno, empecemos a hacer un listadito de cuáles son estos gastos diarios que estás teniendo. Totalmente. Y por lo general el 30% de los egresos que tiene una persona son gastos de consumo, que me compré que podrían un café, evitarse o podrían regularse. Total. Por lo general son muchas veces como algún tipo de gusto, salidas con los amigos, etcétera. Entonces, salud financiera, para resumir, Eder, es justamente eso, encontrar este balance de cómo estoy el día de hoy, mi radiografía completa. Ahora, José, decías algo que me llama mucho la atención en cuanto a que muchas veces pensamos que hacer esta radiografía de los gastos, ingresos y egresos, consideramos que hay que esperar a estar en cierto nivel económico Claro. para hacerlo. Y justamente me hace mucho clic porque lo hemos platicado en otros momentos, en donde es un error pensar eso, porque puedo tener posiblemente un ingreso comedido, pero que justo es ahí en donde hay que ser incluso un poco más estricto en tener ese balance y saber realmente qué está pasando con mi dinero. Hace poco hablábamos de este tema y descubríamos que muchas veces las personas realmente no saben cuánto dinero gastan. Claro. Saben que se lo gastan, pero muchas veces, quiero decir, en el día a día olvidamos eso y cuando salimos a preguntarle a la gente cuánto se gasta, pues simplemente no lo sabe. No, o sea, no sabe cuánto se gasta, por ejemplo, al mes en los cafecitos que compra, en los almuerzos, en todo ese tipo de situación. Y Claro. ahora que lo decías, viene muy bien a mi memoria. Y decías otro tema, y quisiera que nos ayudaras a pensar en eso y ver qué estrategias podemos usar. Usabas el símil de el nutricionista, ¿no? Claro. Pero resulta que si yo voy al nutricionista ahorita a fin de año, es que hacer dieta en diciembre es muy difícil, ¿no? Claro, Pues igual pasa con el dinero, ¿no? totalmente. Evitar gastarlo en diciembre suele ser un poco más difícil, ¿no? Por tantas situaciones. ¿Por dónde podemos empezar, José, acá a tener un plan para eso, ¿no? Ya Claro. lo decías, lo primero, por supuesto, es saber cuáles son mis gastos, cómo estoy gastando mi dinero. Pero, por ejemplo, ahora si a final de año recibo algún dinerito extra, pero también tengo gastos extra, ¿cómo empezar a organizar
y cómo balancear ese tema del dinero en una época tan interesante como es fin de año. Claro, y hay un dato bien interesante y qué bueno que tocas el tema, porque expertos en la materia dicen que para que una persona pueda tener salud financiera o un balance financiero, necesita solamente el 20% de conocimiento financiero. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las finanzas no es un tema de conocimiento per se. Hoy en día, todas las personas que están laborando actualmente o que están recibiendo dinero, todos ellos saben la regla básica de las finanzas personales, que es no gastar más de lo que yo estoy ganando. Pero si hablamos de que solo necesito el 20%, este 20% representa cómo hacer un presupuesto, cómo poder equilibrar mi disponible, restar mis egresos de mis ingresos, es decir, lo básico de las finanzas. ¿Qué es lo que pasa con el otro 80%? El otro 80% tiene que ver con la parte emocional. Las personas gastamos dinero de una forma inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé cómo hacer un presupuesto, pero si me preguntas si respeto el presupuesto, probablemente te digo, no, este mes me costó porque era el cumpleaños de alguien, estaba de aniversario, que fue el estreno de tal película. O con los ahorros pasa mucho, ¿no? Aquel que está haciendo un ahorrito, pero el fin de semana ve un 2x1 en el centro comercial y el ahorrito hasta ese día llegó. Acaba de entrar el nuevo celular, etcétera. Entonces, es justamente, ¿qué es lo que pasa ahorita en el mes de diciembre? Y justamente lo que decías, fin de año y demás, lo mismo de las dietas. Yo lo que necesito primero es establecer una meta. ¿Qué es lo que pasa? Es exactamente el mismo ejemplo que utilizo mucho con el tema del ahorro. Las personas empezamos a ahorrar en una alcancía, pero si empezamos a preguntar cuál es el total de personas que llenan esa alcancía, es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque en el camino vamos abriendo el cochinito, vamos sacando la plata y todo. ¿Por qué? Porque no hay una meta como tal. Lo mismo pasa con la parte del gasto justamente de diciembre, en el mes de julio, que dan el bono 14, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo necesito entender que empezamos a hablar de la cuesta de enero, que en enero son inscripciones, que en enero arrancamos año, ¿cómo puedo tener enero con dinero? Vacaciones, justamente esa parte. Días libres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo ya tengo una meta fijada, esa meta se vuelve mi costo de oportunidad. Totalmente. Que el costo de oportunidad empieza a representar aquello que yo sacrifico por aquello que yo necesito. Entonces, cuando empiezan los convivios, las salidas con mis amigos, que le quiero regalar, dar un regalo a absolutamente todo mundo, es cuando empieza ya la meta financiera que digo, tengo que reservar plata para inscribirme en la universidad, para invertir en el negocio, para abrir nuevas plazas si es mi empresa. Entonces es justamente el balance entre las emociones y las metas financieras, que ahí es donde haces esa mezcla que muchas veces es muy complicado entre lo emocional y lo racional, para poder efectuar justamente lo que uno se propone. Y seguramente, José, ahorita, bueno, nos escucha mucha gente que les hace mucho sentido esto, ¿no? Porque yo creo que al final esa parte racional suele ser la más sencilla. O sea, al final yo sé cuánto gano, cuánto me puedo gastar y ya está. Tengo una tarjeta de crédito y demás, bueno, que ya hablaremos un momento más adelante de los instrumentos financieros. Pero cuando hablamos de finanzas, generalmente la gente cree que no hablamos del tema emocional. O sea, es como que me va a hablar de finanzas, me va a hablar de números. Totalmente. Y muy lejos de eso, el tema emocional es un tema supremamente importante. De hecho, lo hemos visto sobre todo pues en nuestra cultura latina, que tiene ese impulso sobre todo al gasto, a la época, a muchos tipos de situaciones. Y viene otro tema que quisiera plantearte, que es el tema justamente de la educación financiera. En América Latina no nos distinguimos mucho en ese sentido de no tener una educación financiera, por ejemplo, en los procesos de adolescencia, incluso adultos jóvenes, no recibimos formación en el tema de educación financiera. Es muy difícil encontrar a alguien que realmente de joven le hayan enseñado a la virtud del ahorro o de la inversión o de la devaluación del dinero, cosas muy básicas, pues no nos lo enseñan, ¿no? Entonces hoy casi que, bueno, a través de estos espacios logramos hacerlo, ¿no? Pero ¿por dónde empezar en esa parte de la educación financiera? Quiero decir, yo trabajo, tengo unos ingresos y demás, pero ¿cómo empezar a organizar estos temas de educación financiera para que se me sea más fácil, por supuesto, ejecutar? Claro, hoy en día hay algo que es bien interesante y es toda la parte de la conectividad. Creo que hoy en día el aprender de un tema se vuelve sumamente
sencillo si hay un interés interno justamente de la persona. ¿Por qué? Tenemos plataformas digitales como YouTube, Totalmente. LinkedIn Learning, Google, es decir, podemos aprender muchísimo. Justamente hay algunos diplomados de algunas escuelas de negocios, de algunas universidades, es decir, hay quizás como muchas opciones de lo que podemos empezar a hacer. Pero aquí hay algo sumamente importante y es que tiene que ver con el compromiso y la aceptación que tiene que tener una persona. ¿Qué es lo que pasa con las finanzas? Las finanzas se convierte justamente como esa parte que, si lo podríamos relacionar, podría ser como un tema de un tipo de vicio. Yo empiezo a recapacitar que tengo un problema de adicción cuando toco fondo. Entonces yo empiezo a decir, necesito aprender de finanzas personales cuando tengo todas las tarjetas Claro. sobregiradas, cuando ya... Es una formación más reactiva que Total. preventiva, digamos. Ese es el tema de lo que está pasando justamente en países como los nuestros, que somos más reactivos más que preventivos. Y hay muchísimos libros, hay literatura, pero incluso hoy en día hay herramientas que el sistema financiero pone a disposición justamente para que las personas podamos aprender y a mejorar justamente la parte de lo de las finanzas Totalmente, y personales. justo eso te voy a preguntar en un momento, porque creo que es una labor importantísima dentro de nuestra economía y dentro de nuestra sociedad, formar al consumidor. Hace poco veíamos justo acá en el programa estadísticas sobre los jóvenes que son nuestros países, ¿no? La Claro. población joven es la mayoría, y cómo público joven empieza a tener acceso a instrumentos financieros Totalmente. como créditos, tarjetas, extrafinanciamientos, etcétera, pero muchas veces sin tener la más mínima idea de en qué consiste este instrumento financiero. Totalmente. Y entonces ahí termina, por supuesto, verse afectado, y cuando está afectado ahora sí quiere aprender, Claro. ¿no? Pero no nos preocupamos por hacer ese proceso previamente. Quisiera que nos compartieras un poco, antes de ir al tema de formación, hemos utilizado la palabra ahorro pues muchas veces. Claro. ¿Cuáles son esos elementos que, pues como experto, has podido identificar que muchas veces hacen que la persona no logre sus metas de ahorro o no logre desarrollar sus proyectos que tiene pensados? Pues sí tiene una fuente de ingresos, pero no logra hacerlo. ¿Qué crees que es lo primero en lo que debemos trabajar? Pues por supuesto ya nombramos algunos elementos, Claro. pero ¿por dónde empezar con el tema del ahorro? Porque muchas veces la gente empieza a frustrarse y empieza a verlo como algo imposible. No, es que Claro. definitivamente yo no puedo ahorrar porque lo que necesito es más dinero. Pero una vez tiene más dinero, igual sigue sin ahorrar. ¿Por dónde Claro. empezar? Sí, aquí hay dos cosas que a mí me gusta mucho hablar justamente en la parte del ahorro. La primera es que yo necesito tener una meta establecida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día hay productos financieros, que esto lo tienen todos los bancos, que se llaman ahorros programados. Esto representa de que mensualmente el banco me retiene un porcentaje de mi salario, un monto total, por 1 año, 2 años, 5 años, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo ahorrar 5 años porque yo esa plata no la puedo sacar del banco. Pero resulta que el día de hoy se está venciendo justamente la parte del plazo que tengo en el ahorro. Entonces, digamos de que yo junté 5,000 quetzales, $1,000 para las personas que son del extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo tener ya ese dinero y lo que ahorré en 5 años me lo puedo gastar en 1 hora. Claro. Porque tomo el dinero del banco, voy al supermercado, voy al centro comercial y me gasto esa plata. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que era justo lo que te decía con la alcancía, que nosotros por lo general empezamos a ahorrar, pero no tenemos un objetivo planteado. Entonces, cuando no hay un objetivo planteado, entonces ahí los esfuerzos o esa emoción, ese incentivo como tal, no lo tenemos fijado. Por ejemplo, yo puedo empezar a decir, voy a empezar a ahorrar para el enganche de mi casa, para el enganche de mi carro, quiero cambiar una moto, quiero comprar, qué sé yo, cualquier cosa, irme de viaje con la familia, etcétera. Entonces, cuando se representan estas opciones para gastar esa plata extra, yo voy a decirle que no porque tengo una meta fijada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese es el primer punto, el establecer justamente una meta. Y el segundo es la parte de la constancia y la perseverancia. ¿Qué es lo que pasa? Gastar plata se hace en un ratito. Sí, es muy fácil. Y guardar el dinero es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque si somos personas que recibimos el salario de una empresa, tenemos 2 fechas en que recibimos dinero, el 15 y a fin de mes. Pero gastar ese dinero lo podemos hacer en los 31 días del mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que saber que hay un tema de una disciplina constante. Cuando hay personas que dicen, José, yo necesito empezar a ahorrar y me frustra que no puedo empezar a hacerlo porque deposito hoy el dinero y el día de mañana lo estoy sacando. Entonces, yo lo que les recomiendo es que empecemos por montos sumamente bajos.
Si es de Guatemala, 5 quetzales. Sí. Y si es del extranjero, $1. José, pero 5 quetzales, José, $1. fíjate que, perdón, te interrumpo solo para contarte, la última vez que hablamos del tema del ahorro, la pregunta más frecuente que teníamos en redes sociales era, ¿cuánto tengo que ahorrar? Claro. Entiendo que esto no es una pregunta que se pueda responder de forma genérica para todos, pero creo que eso que nos acabas de decir, tuvimos muchos mensajes de personas que querían ahorrar grandes sumas de dinero en corto tiempo y que por supuesto se lo veían interrumpido, pues porque tenemos que comer, hay que pagar una renta, hay que pagar pues no puedo pretender ahorrar lo que de fijo sí me voy a tener que gastar. Entonces, te cuento que esa es una de las preguntas más frecuentes, es ¿cuánto ahorro? ¿No? Total. Y tiene que ver con eso que tú estás diciendo, empezar poco a poco, ¿de qué forma? ¿Cómo voy creciendo en esa área? Claro, lo recomendable para poder ahorrar es el 10% del salario. Eso es lo que se recomienda según la teoría. Ahora, si uno no tiene el hábito del ahorro, el desprenderse de ese 10% de sus ingresos le va a costar muchísimo. Entonces, lo ideal es empezar por un monto simbólico. Entonces, es ahí donde las personas dicen, ahorrando $1, ahorrando 5 quetzales mensuales, no voy a poder comprar mi casa, no voy a poder comprar el carro. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo primero que necesito es generar un hábito. Y el hábito lo puedo formar a partir de los 3 meses, 90 días aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Que de ahí ya no voy a ahorrar 5 quetzales, sino ya lo subo a 20. Ya no van a ser 20, van a ser 50, van a ser 100, va a ser aquí y allá. Y es decir, vamos constantemente para tener justamente ese hábito que es el que nos va a permitir el empezar a ahorrar hasta llegar a lo ideal, que sería un 10%, un 5% de lo que ganan las personas. Ahí el tema es este problema de la inmediatez, ¿no? Que muchas veces lo que pasa es que queremos pues, hacerlo todo muy rápido y suele ser un reto muy fuerte. Totalmente. ¿Y qué pasa con, nos han escrito, por ejemplo, padres de familia, claro, ¿no? Que dicen, tal vez yo no he tenido el hábito, pero sí quisiera que mis hijos, ¿no? Claro. Empezaran a tener una visión diferente de las finanzas. ¿Cómo, por ejemplo, ese tema del ahorro puedo ir yo acompañando el crecimiento de mis hijos y vinculándolos a un entendimiento de las finanzas, de no tenerle miedo, porque literalmente hay gente que tiene miedo de sentarse a ver sus gastos, o a veces hasta pues negación, ¿no? Mejor no veo mis gastos o mejor no veo los estados de cuenta porque pues tal vez me voy a frustrar. Yo creo que esto pasa muchísimo. Claro. La gente tiene miedo, pavor ver sus estados de cuenta y darse cuenta justamente en qué se gastó el dinero. Pero para los que nos escuchan, muchos padres de familia, ¿cómo pueden ir vinculando justamente a sus hijos a tener sobre todo una mentalidad mucho más abierta en el tema de las finanzas? Claro, hay 2 formas prácticas que se podrían empezar a hacer. Una es justamente hablar de finanzas familiares. ¿Qué significa eso? Donde ya involucramos a la pareja, donde involucramos a los hijos, donde nos ponemos una meta en conjunto de decir, nos vamos a ir de vacaciones y todos vamos a ahorrar. Entonces, ahí es donde empezamos justamente a hablar del tema, que no sea quizás como algo invasivo y sea más práctico. Por el otro lado, hay muchísimas herramientas que hoy en día se están utilizando. Lo podemos utilizar como alcancía, por ejemplo. Si vivimos papá, mamá y 2 hijos, compramos 4 alcancías y la meta es todos vamos a llenar la alcancía en el momento que es como tal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la alcancía? Que es algo palpable donde yo digo, bueno, pesa mucho, pesa poco, etcétera, etcétera. Y por el otro lado también hay herramientas financieras como cuentas bancarias para niños, si lo podríamos decir así. Claro. Entonces los niños se emocionan al decir ya tengo mi tarjeta de débito igual que mi papá, y entonces es ahí donde ya los empezamos a hablar y les empezamos a explicar. ¿Qué es lo que pasa? Que en países como los nuestros por lo general no se toca el tema. ¿Por qué? Porque los ministerios educativos de toda Latinoamérica dicen eso se enseña en casa, y en casa dice eso lo tienen que enseñar en la escuela. Entonces hay un tira y escoge. Sí, termina por no hacerlo nadie. Que no lo hace nadie, totalmente. Sí, la verdad es que esto es un tema muy interesante. Cada vez que lo hemos hablado en el programa o en foros, es un tema que genera mucha polémica, incluso en algún momento, porque el concepto del ahorro es algo con lo que muchas personas no crecimos, tal vez. O el concepto de la inversión, o el concepto de la riqueza, porque es que aquí hay que hablar incluso hasta la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Los paradigmas con los que muchas veces crecimos frente al dinero, al uso del dinero, al tener incluso dinero. Hay muchos paradigmas que romper, pero sobre todo creo que el éxito es ir acercando a las personas a hablar de finanzas. Hablar de finanzas puede llegar a ser divertido si realmente nos lo proponemos hacer. Para todos nuestros oyentes, recuerden que estamos también en Facebook Live en este momento. Recuerden que acá en 105.3 cada viernes el mundo de los negocios, gracias a Escuela de Negocios NBS. Y recuerden que a partir de este lunes
15 de noviembre, este lunes 13 de noviembre, inicia todas las inscripciones para los programas internacionales del 2024. Así que estaremos durante 15 días de noviembre y hasta el 15 de diciembre abiertas las matrículas e inscripciones para los programas internacionales de enero 2024. Para más información puedes visitar el sitio www.nbs.es o comunicarse al PBX 2506-1000 en Guatemala o a través de todas las redes sociales @Escuela de Negocios NBS para las matrículas del próximo año. Tenemos un corte comercial y regresamos en un momento para seguir hablando de finanzas positivas. Ya regresamos. Continuamos en el mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS en este viernes hablando de finanzas positivas. Y José, este es un tema interminable, seguramente tendremos que hacer algunas otras sesiones, claro, porque ya nos llegarán todas las preguntas de nuestros oyentes. Al inicio utilizábamos un término que es el de finanzas positivas, que me parece increíble y me gustaría por favor que nos cuentes un poco sobre esta iniciativa llamada Finanzas Positivas. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su objetivo? Y sobre todo, cómo todos nuestros oyentes pues pueden saber más acerca del tema. Finanzas positivas. Positivas, sí, con gusto. Te cuento que hace un año aproximadamente, un poquito más, en BAC reimaginamos la banca para poder generar prosperidad en las comunidades a las que servimos. Y cuando hablamos de poder generar prosperidad en las comunidades que servimos, se tiene que hablar justamente del factor económico. ¿Qué es lo que pasa? Que si una institución financiera quiere tener un impacto como tal, tiene que hablar de educación financiera, tiene que hablar de inclusión financiera. ¿Y qué es lo que pasa en esta parte de acá? Que al momento de que las personas no hacen un buen uso de sus recursos financieros, esto lo que puede hacer es detener de una u otra forma las metas personales que estas personas tienen. ¿Qué es lo que pasa versus cuando una persona administra bien sus recursos financieros? Puede potencializar y alcanzar sus metas, sus objetivos y demás. Entonces, como estamos en un mundo digital y la pandemia nos mostró todos los beneficios que se tiene justamente con la digitalización, se creó una plataforma en donde tenemos contenido educativo, pero no es quizás a lo que estábamos acostumbrados de, bueno, voy a ver un video, voy a ver un webinar y voy a ver a alguien que esté hablando ahí durante una hora y esté dando algún tipo de capacitación. ¿Qué es lo que se tiene en esta plataforma como tal? Tenemos, obviamente, vamos a tener videos, tenemos lecciones, tenemos consejos, incluimos un podcast, adicional a ello se van a hacer foros y se van a hacer en vivos justamente donde se van a promover conversatorios para que las personas puedan aprender de los recursos financieros. Está enfocado para 3 segmentos de personas. A nivel personal, que aquí obviamente van a existir muchos subgrupos, si lo podríamos decir así, estudiantes, personas que reciben el dinero y trabajan para una empresa, personas que están desde la casa, que probablemente no están trabajando, es decir, aquí se vuelve interminable la lista. Por el otro lado, el sector empresarial. ¿Qué es lo que pasa? Si yo empiezo y quiero empezar mi negocio, tengo muchas dudas. ¿Será que como empresario tengo que tener un salario o toda la plata que entra a la empresa es mía? Entonces, es justamente ir rompiendo este tipo de paradigmas, empezar a ponerlos un poquito en contexto, en contacto, generar eventos de networking y demás. Entonces, Finanzas Positivas se convierte en un puente no solamente de contenido, sino en un puente de aprendizaje, de conexión, donde yo puedo entender y saber qué es lo que están haciendo otras personas que sí les han funcionado y qué es lo que están haciendo otras personas adicional y que probablemente no les ha funcionado. Ahora, finanzaspositivas.com. Estamos hablando de la plataforma finanzaspositivas.com. Pueden acceder desde cualquier dispositivo. La verdad es que revisando el contenido es increíble la cantidad de contenido que hay. Además, vale la pena aclararlo, este contenido es totalmente gratuito para cualquier persona que navegue, no solamente en Guatemala, sino pues a nivel general. Claro. Me gusta muchísimo la forma en la que se proponen los temas, por ejemplo, 7 consejos para garantizar el éxito de tu empresa, qué significa usar la tarjeta de crédito como medio de pago, esto es bien importante, qué es un puesto de bolsa, planeación, el área de seguros, qué es un seguro, porque a veces es que desconocemos de una forma sencilla todos estos elementos. ¿Cuánto contenido hay acá? ¿Esto se sigue actualizando? ¿Cómo funciona la plataforma? Claro,
el decirte cuánto contenido tenemos hoy en día, estamos hablando de un esfuerzo que lleva más de 12 años de estar generando contenido, porque al final es justamente el acompañamiento que se ha estado dando a clientes, no clientes, a proveedores, es decir, y tenemos muchas alianzas también con algunas casas de estudio y demás. Ahora, si esto se actualiza constantemente, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque entendemos justamente que tenemos diferentes grupos objetivos en esta plataforma. Entonces, una generación Z probablemente no va a ser tan atractivo el mismo contenido que tiene un millennials, por poner un ejemplo. Entonces, constantemente y mensualmente estamos alimentando la página y muchas veces con contenido nuevo. Y en algunas otras lo que estamos haciendo es una adaptación de contenido actual a un formato distinto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que aprender de finanzas sea interactivo, que aprender de finanzas sea divertido como tal, porque todas las personas manejamos dinero y recursos en la vida. No, y por lo que vemos aquí en la plataforma, pues hay variedad, también pueden seleccionar el tema, aprender sobre ciudadanía responsable, consumo responsable, economía, planificación, presupuestos, gestión financiera, gestión estratégica. La verdad es que es una plataforma bastante completa y puedo entrar y simplemente saber algo sencillo como cómo funciona una tarjeta de crédito hasta algo ya mucho más avanzado. Finanzaspositivas.com es la plataforma. Los invitamos a todos a ingresar, a conocer y sobre todo a aprender cuál es, José, el impacto que se espera de este tipo de plataformas y pues de este trabajo tan fuerte que han hecho ustedes. ¿Cuál es el impacto que esperan ustedes con este tipo de herramientas? Claro, el impacto esperado, lo que nosotros buscamos justamente en esto es poder hablar de que Guatemala en general tiene finanzas positivas y no hablamos quizás como el país, sino de todos y cada uno de los habitantes, desde los que están estudiando hoy en día en primaria, porque en esta parte de acá también tenemos un segmento para familias, que era justamente el tema que tocábamos en el receso anterior, cómo poder hablarle a mis hijos de finanzas. Entonces, empezar a cambiar el chip justamente desde que somos pequeños para que cuando entremos al mundo laboral y empresarial, estos conceptos sean totalmente distintos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Aquí hay una sinergia colaborativa justamente entre instituciones financieras como nosotros, entre el Ministerio de Educación de Guatemala, algunas escuelas superiores de educación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tenemos un objetivo común y es que tengamos personas profesionales como tal que sean libres económicamente hablando. ¿Qué significa cuando hablamos de libertad financiera? Que era justo lo que decías, es poder hablar de que mis finanzas están positivas, que no están negativas, que yo digo, llegué a fin de mes y tengo plata para poder invertir, para poder darme un gusto, para poder salir con mi familia, etcétera. Ese es justamente, y por eso el nombre de finanzas positivas. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que las personas cuando hacían su presupuesto decían estoy en números negativos. Entonces, ¿qué era lo que queremos cambiar? Justamente el chip de lo negativo y que sí es posible pasar a tener finanzas positivas. No, y sobre todo el impacto que tiene esto en la calidad de vida de las personas. Totalmente. Más allá del pago propiamente dicho, estamos claros que unas finanzas mal manejadas afectan la calidad de vida de las personas. Total. La parte de la relación familiar, la relación de pareja se ve afectado. O sea, la verdad es que el tema de no manejar bien las finanzas puede afectarnos a todos los niveles. Sí, no es solamente llegar a fin de mes, que hay un dato bien interesante y es que la razón número 1 a nivel mundial por la cual existe tanto divorcio es por temas financieros. Por supuesto. Entonces los temas financieros se convierten justamente no solamente para decir llego a fin de mes y me queda plata o estoy sobregirado, sino es decir, calidad de vida y la estabilidad emocional que genera. O sea, al final, ¿cuántas personas en nuestra sociedad no hemos visto que luego pasa ya un tema incluso hasta de enfermedades por una crisis financiera? Totalmente. Nos lleva al rompimiento de nuestras relaciones y de nuestra estabilidad emocional. Creo que por eso es importante. Sin embargo, sé cómo motivar a las personas, porque, bueno, todos nuestros oyentes ya lo saben, lo hemos hablado muchas veces, que al final esto depende de nosotros, ¿no? Claro. La plataforma está ahí, más de 900 lecciones gratis, ahí está. Claro. El tema es que al final esto depende de cada uno de nosotros, de tomarse el tiempo. Tal vez hoy producimos esos 10, 15 minutitos de alguna red social y se lo dedicamos al autoaprendizaje. Nosotros incluso como institución educativa en Escuela de Negocios NBS, pues trabajamos día a día porque sí nos hace, la verdad es que sí nos hace falta mucho en el tema de la autodisciplina, en el tema de
¿por qué no antes de dormir hoy le dedico un rato a mi propia educación sin necesidad de que sea un compromiso con una institución o por el estilo? ¿Cómo Claro. trabajar eso? Todos los que nos escuchan, ¿cómo pueden trabajar esa parte, ¿no? Esa autodisciplina, ese compromiso consigo mismo, de Claro. decir, hombre, esto es importante, ya están ahí las herramientas, vamos a hacerlo. Total. Hay una recomendación, si lo podríamos decir así, para todas aquellas personas que hoy nos están escuchando y que probablemente sus finanzas, ustedes pueden decir, yo ya topé, ya toqué fondo, ya no logro salir de esto. Mi recomendación es, o mi consejo es justamente para poder decirles que sí es posible poder salir de ese hoyo en el que quizás nosotros nos metimos. Y hay herramientas gratuitas y que aprender de finanzas no es complicado, aprender de finanzas no es tedioso. Al final, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con finanzas como tal. Mi pareja es un gasto, es una inversión, al final es un gasto, sea hombre, sea mujer. ¿Por qué? Porque al final siempre vamos a salir a comprar un helado, tengo que pagar combustible, pasaje, es decir, absolutamente todo tiene que ver con finanzas. Entonces, para las personas que nos están escuchando, hay un sitio web que es totalmente gratuito, que es interactivo, que está a disposición de ustedes para que puedan aprender a mejorar la salud financiera. El dinero va y viene. Y el tema es que cuando ese dinero viene y si nosotros no estamos preparados para administrarlo responsablemente, se puede ir y es ahí donde nos quedamos exactamente igual. Hay algo que uno de los gurús de los temas financieros habla mucho, que es Robert Kiyosaki. Ajá. Robert Kiyosaki utiliza en su libro Padre Rico, Padre Pobre un ejemplo que él le llama la carrera de la rata, que al final él habla que un hámster en una jaula tiene una ruedita donde hace ejercicio. Ese hámster se sube a esa ruedita, empieza a correr, corre demasiado y cuando se baja justamente de esa rueda se da cuenta que corrió mucho, que se cansó, pero que sigue en el mismo lugar y en la misma jaula. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Es exactamente lo mismo. Trabaja toda su vida y cuando termina de trabajar se da cuenta que no tiene nada y está igual a como empezó. Debe la casa, debe los muebles, debe el auto, etcétera, etcétera. Entonces, el aprender a manejar los recursos financieros es posible y no es algo tedioso. Y para eso hay herramientas. Es como ir al gimnasio. Muchas veces nosotros pagamos la membresía a un gimnasio y no vamos. Entonces, aquí hay una herramienta totalmente gratuita que no es una herramienta de venta, es una herramienta educativa para que las personas aprendamos a ser independientes económicamente. Y esto al final para todas las edades, la plataforma tiene contenido para todas las edades. Esto es importante. Algunas personas dicen, no, pues ya no, ya a la edad que tengo no, o porque muy joven o por muy mayor, pero la verdad es que aprender de finanzas nos viene bien en cualquier momento de nuestra vida. Claro. Y creo que más allá de eso es una responsabilidad con nosotros mismos. Total. No hay que es que yo no soy bueno para los números, nos dicen a veces. Esto no se trata de ser bueno o malo para los números, se trata de ser responsable consigo mismo y así como cuidamos nuestra salud física, pues tenemos que cuidar nuestra salud financiera. José, se pasa muy rápido el tiempo, vamos llegando al final de esta edición del Mundo de los Negocios. Me gustaría, por favor, que nos dejes cuál es esa recomendación final para todos nuestros oyentes, ese mensaje final para todos los que nos han escuchado en esta mañana o para aquellos que nos están escuchando después a través de Spotify y de cualquiera de nuestras plataformas y que están escuchando este tema, pues cuál es esa última recomendación para despedirnos. Totalmente. La última recomendación que yo les podría brindar en esta oportunidad es justamente encontrar este balance. El balance de lo que yo estoy ganando, de lo que estoy gastando y este equilibrio en saber cuál es mi nivel de endeudamiento, cuánto de mi salario está comprometido en el pago mensual de las deudas que yo tengo. Ahora, endeudarse no es malo y quiero romper quizás ese paradigma. Una deuda bien administrada es sinónimo de progreso, pero una deuda mal administrada es sinónimo de problemas, de estancamiento financiero y demás. Utilicen las herramientas que hay hoy en día y hablábamos justamente LinkedIn Learning, YouTube y demás, y aquí hay otra plataforma que es Finanzas Positivas. Sí es posible tener finanzas positivas al momento de que nosotros tengamos un presupuesto. José, pues te agradezco mucho y la verdad es que pues muy contento de poder compartir con toda la audiencia esta iniciativa de Finanzas Positivas y por supuesto deseándoles el mejor de los éxitos en este proceso y bienvenidos nuevamente al mundo de los negocios en el momento en que de verdad quieran compartirnos todas sus experiencias, pues estamos acá para recibirlos. Claro. Gracias por acompañarnos y a todos nuestros oyentes recuerden que el día lunes 9 de la mañana regresa
El Mundo en Tacones con la doctora María Alejandra en 105.3. Y también recuerden que este lunes se aperturan todas las inscripciones para los programas internacionales de Escuela de Negocios NBS para el año 2024. Así que es momento de pensar qué va a pasar el próximo año con nuestras finanzas y también con nuestra formación académica. José, que estés muy bien, feliz día y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Eder. A todos ustedes, gracias por ser parte del mundo de los negocios. Manténgase en sintonía de 105.3 y nos vemos el próximo lunes. Feliz día para todos.